everything to do with it. It has everything for you to sit here and practice. Look at me when I talk to you. La infidelidad. Una palabra sencilla pero cargada de emociones. Cuando alguien rompe el pacto más íntimo de una relación, despierta sentimientos que van desde el dolor hasta el odio más profundo, habiendo incluso un dicho que dice: del amor al odio hay solo un paso. Ese paso lleva a que la traición amorosa se convierta en el gatillo de actos irreversibles. Hoy haremos un viaje por aquellos que más convocaron a la opinión pública, por lo bizarros y sangrientos. Prepárate muy bien porque hoy exploraremos 7 historias reales de personas que cruzaron todas las líneas rojas. Estos son 7 casos de cuernos con venganzas sangrientas. Número 7. Lisa Novak era una astronauta condecorada de la NASA. Mujer inteligente, disciplinada y madre. Lisa vivía feliz con el también astronauta William Oefelein. Pero la relación comenzó a desgastarse y llegado un punto, William Oefelein decidió dejarla para irse a vivir con otra mujer con la cual venía sosteniendo un tórrido romance. Fue en ese momento que en la mente de aquella lúcida e inteligente astronauta algo se rompió. Los celos son capaces de afectar incluso a las mentes más brillantes. No es una simple emoción ante la cual se dejan llevar los menos educados de la sociedad. Y esto lo demuestra, porque Lisa, la astronauta, condujo más de 1.500 kilómetros hasta la casa de la amante de su marido, sin detenerse ni para ir al baño. ¿Adivinas cómo logró tal hazaña? Ni más ni menos que usando pañales de astronauta, de los mismos que utilizaba en sus misiones. Lisa llevaba consigo una peluca, un cuchillo, cinta adhesiva, gas pimienta y una pistola de perdigones. Es decir, todo un kit perfecto para matar o al menos herir severamente a alguien. Su objetivo era confrontar a quien fuera amante y ahora nueva novia oficial de su ex. Al rociar a la intrusa con gas picante, de nombre Colleen Shipman, ésta se defendió. Resulta que Colleen no era una mujercita cualquiera, sino una ingeniera aeronáutica y, gracias al entrenamiento militar que poseía, logró defenderse. La policía acudió. La fiscalía pensaba pedir que juzgaran a la astronauta por intento de homicidio, pero finalmente llegó a un arreglo declarándose culpable de agresión y allanamiento, lo cual solo le costó 1 año de libertad condicional. Lisa fue despedida con deshonor y su carrera se hizo añicos. El mundo entero la vio caer, desde la gloria del espacio al abismo de la gente cornuda. Número 7. Número 6. Ella tenía solo 16 años. Él, en cambio, era un adulto casado. Se involucraron juntos en una relación prohibida. Al cumplir los 17 años, la adolescente Amy Fisher, enloquecida por los celos, fue hasta la casa de la esposa de su amante para confrontarla. Tocó la puerta. Y cuando Mary Jo Buttafuoco la atendió, le disparó a quemarropas.
convirtiendo su cara en una cáscara de huevos reventada. Milagrosamente, la traicionada mujer sobrevivió al ataque del amante adolescente de su esposo y Amy fue arrestada y condenada. Los tabloides apodaron el caso la Lolita de Long Island y vendió periódicos como pocos. Todo el mundo, familia, amigos, conocidos, vecinos de la pareja, se enteró de la situación. Tras varios años presa y obtener la libertad condicional, Amy Fisher, la adolescente amante, se convirtió en escritora. Pero en lo que realmente destacó fue teniendo una carrera como actriz pornográfica y además actriz de webcam para adultos. Por lo cual, para más INRI, todos quienes conocían el caso la vieron trabajar sin ropa. Esto enseña una valiosa lección a los hombres. Cuidado con tus amantes. No solo te van a desenmascarar de la peor manera, no solo te van a mandar al frente, sino que además, esta en particular al menos, se hizo famosa posteriormente grabando videos, teniendo sexo con múltiples hombres por todos los orificios y, no conforme con haberle pegado un tiro en la cara a su mujer, además, se hizo actriz de webcam, tomando pedidos y deseos de hombres y adolescentes cachondos alrededor de todo el mundo. Número 6. Número 5. Houston, Texas. Clara Harris, una mujer quien además era una dentista respetada de la localidad, tenía fuertes sospechas de que su marido la estaba engañando descaradamente. Sabiendo que el muérgano era un hábil abogado, al cual no podría simplemente confrontar sin evidencia, porque seguramente negaría todo, Clara contrató los servicios de un detective privado. Una noche, ese detective llamó a Clara, su clienta. Hello. El tipo le dijo que se preparara rápido. El detective llegó entonces en su auto y le dijo que le mostraría evidencias de que su marido en efecto la traicionaba. Pero no por medio de fotos o videos, no. Este detective era muy bueno. Él pretendía mostrárselo a la mujer en vivo y directo, en pleno acto de ponerle los cuernos con su amante. Por lo cual le dijo a la furiosa mujer que tomara las llaves de su propio auto y lo siguiera hasta un motel. Y fue allí que Clara Harris, la dentista, encontró al infiel marido junto a su amante, saliendo de aquel hotel visiblemente alegre y satisfecho, caminando como si tuviera la entrepierna hinchada. Pero esa satisfacción no le duraría mucho, ya que Clara Harris, en un arrebato de furia, hundió el pie en el acelerador de su Mercedes-Benz y atropelló al bastardo una vez, luego 2 veces, y entonces, para rematarlo, 3 veces. Todo lo cual era filmado por el detective privado, dejando registrada una de las filmaciones más famosas de la historia vinculada a una infidelidad. Con ese mismo metraje como evidencia, Clara Harris fue condenada por el brutal asesinato de su esposo infiel. Irónicamente, justo un día de San Valentín, el cual, por cosas del destino, hacía aniversario número 11 de casados con el marido, cuyas tripas estaban ahora despatarradas por el pavimento. Su historia quedó marcada como una de las venganzas más impactantes de alguien que sufre cuernos. Número 5. Número 4.
sucedió en la Gran Manzana, Nueva York. Ruth estaba felizmente casada con Albert Snyder, hasta que conoció a Henry Judd Gray, quien también era un hombre casado como lo era ella. Ambos comenzaron a mantener un amorío secreto, llevando adelante un adulterio por partida doble de forma fogosa y escandalosa. Ambos estaban casados. Pero el esconderse comenzó a parecerles incómodo y en sus corazones deseaban formalizar aquella prohibida relación. Hoy, tal vez hubieran podido hacerlo discretamente, pero estamos hablando de otra época. Por ello, Ruth, junto a su amante, planeó la muerte de su esposo, al cual mataron, y trataron luego de fingir un robo. Para desgracia de Ruth, la policía descubrió todo y el ígneo romance de los amantes se fue por el retrete, ya que se comenzaron a acusar mutuamente de ser los principales responsables para salvarse de la temida silla eléctrica, muy empleada en aquel entonces. No hubo escapatoria. Los dos amantes fueron condenados a muerte. Poco imaginaba Ruth que aquel momento quedaría inmortalizado porque justo en el momento de su ejecución, un periodista tomó una foto clandestina del terrible momento. Una foto que dio la vuelta al mundo. Aquel rostro distorsionado por la muerte, aún hoy, sigue causando escalofríos y para los sabios puede ser un recordatorio. Hoy, con tu amante, incluso con tu novio o novia, pueden ser todo besos y rosas. Pero el día de mañana puedes estar en los peores términos con esa misma persona. Como dije al principio, del amor al odio hay solo un paso. Número 4. Número 3. Una de las familias más influyentes de España fue sacudida por el horror. Los marqueses de Urquijo aparecieron asesinados en su propia casa. Aunque las verdaderas motivaciones nunca fueron del todo claras, pues se trató de preservar la dignidad de la marquesa asesinada, la teoría más aceptada implica un amor prohibido, celos y cuernos. Condenado por el crimen fue Rafael Escobedo, ex yerno de los marqueses, a quien los rumores atribuían una relación prohibida con Lourdes de Urquijo, su propia suegra, relación por la cual se había divorciado de la hija de la misma. Es decir, el tipo montó los cuernos encamándose con la madre de su esposa, y esta madre a la vez traicionó a su propia hija revolcándose salvajemente con el marido de esta. Y no te olvides, eran una familia considerada de la alta realeza. Los tabloides de la época trabajaron en infinidad de teorías, muchas de ellas tontísimas, y mucho menos grave de lo que realmente era el caso en realidad. Este fue un hecho absolutamente mediático, pero también uno en el que, sin embargo, el secretismo y el encubrimiento empañaron todo. Esto nos enseña cuántos casos así de turbios habrá conseguido tapar esa misma realeza. Los expertos de todo el mundo señalan que la brutalidad del crimen indica que seguramente el móvil fue absolutamente pasional, sea quien haya sido. La sangre azul derramada es tan roja como la de cualquier mortal y este crimen destapó un poco los secretos más inconfesables de una de las realezas más antiguas del mundo, la española, quedando claro que los cuernos son cosa frecuente en esos ámbitos.
Número 3. Número 2. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue no solo insuperable como atleta paralímpico, sino que fue uno de los pocos que compitió derrotando a personas sin ninguna discapacidad. Por eso, él era mucho más que un ídolo. Era un ejemplo de vida y superación, sobre todo para las personas lisiadas del mundo. Apodado Blade Runner por la prensa debido a sus características piernas biónicas, Pistorius, el hombre capaz de correr sin piernas, tenía también un problema. Era enfermizamente celoso. Además de fama y dinero, Pistorius tenía una novia modelo, Riva Steenkamp, cuya hermosura cautivaba a todo el mundo. Un desperdicio total, porque en 2013 Pistorius le disparó 4 veces con una escopeta mientras ella estaba en el baño, reventándola por completo. La sangre y los trozos de carne salpicaron toda la regadera de un modo que haría desfallecer hasta al mítico Norman Bates. Oscar Pistorius declaró luego que pensó que era un ladrón. Pero durante el juicio salieron a relucir todo tipo de secretos perturbadores sobre este héroe, entre comillas. Pistorius fue condenado por haber matado a su aparentemente infiel novia sobre cuya infidelidad no se hizo mucho énfasis a nivel de prensa, por haber sido una mujer asesinada, ya que se pensaba que por lo mediático del caso, él mismo podría justificar el asesinato de mujeres por razones de infidelidad. La condena de Pistorius quedó fijada en 13 años y 5 meses. Para muchos, muy poco. Número 2. Número 1. Si de infidelidad hablamos, este fue el caso más mediático de toda la historia, el más televisado, el más famoso, el más extraño y por sobre todas las cosas, el más polémico. Fue un caso que, de hecho, dividió a los Estados Unidos en 2 bandos con perfiles raciales marcadamente distintos, defendiendo la población afroamericana en su mayoría al acusado y condenándolo la población blanca. En 1994, Nicole Brown y Ron Goldman fueron brutalmente asesinados. El principal y único sospechoso era el ex esposo de Nicole, la estrella de la NFL devenida en actor, O.J. Simpson, a quien seguramente recordarás por encarnar a ese adorable detective en La pistola desnuda. Antes de llegar siquiera al juicio, la detención de Simpson involucró una persecución televisada en vivo de él mismo durante horas, que se transmitió a nivel internacional. Pero esto era solo el principio. El juicio se convirtió en un circo televisado. Una de las personalidades más famosas de Estados Unidos era acusada de haber matado a su ex esposa y al amante con el que estaba saliendo y con el cual, según O.J., le venía metiendo los cuernos. La sangre de O.J. estaba en todo el lugar. La sangre de las víctimas estaba en la casa de O.J. O.J. no tenía coartada alguna, aunque intentó construirla. Era, a la vista de muchos, evidentemente culpable. O.J. Simpson tenía el motivo, tenía la capacidad, no tenía coartada, y su presencia en la escena del crimen estaba absolutamente comprobada. Pero
A su favor, tenía los mejores abogados que el dinero pudiera pagar. Por ello, pese a las brutales pruebas que hubieran condenado a cualquier otro mortal, O.J. Simpson fue absuelto en lo penal. ¿Cómo fue posible? Con mucha habilidad, la defensa de O.J. Simpson transformó el caso en uno de corte racial en un país dividido. De nada sirvió poner a un fiscal afroamericano. La población afro dejó en claro que si condenaban a su héroe nacional por matar a una mujer blanca, las calles arderían. Y al parecer la presión surtió efecto. Pese a ello, O.J. Simpson fue posteriormente declarado culpable en un juicio civil interpuesto por la familia de las víctimas. Hasta hoy, miles creen que O.J. Simpson se salió con la suya. E increíblemente, muchos otros aún creen que fue víctima de un montaje, que las pruebas en su contra eran falsas. Para la historia criminal, fue el crimen pasional más mediático de todos los tiempos, la infidelidad con mayores consecuencias de la historia moderna. Por eso, encabeza este top. Número 1. Si el video te gustó y no me eres infiel con otro canal de horror, dale pulgar arriba. Si le estás siendo infiel a otro canal conmigo, excelente. Déjalo de una vez y ven. Si tienes un o una amante, compárteselo sin que se entere tu pareja. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.